Cuando, cuando una persona, cuando una persona cometía un pecado, ¿qué es lo que hacía? Queremos aclarar que cuando una persona cometía un pecado no intencional, porque los pecados intencionales eran juzgados de otra manera. Cuando una persona cometía un pecado no intencional, es decir, por ignorancia, Dios le dio a Moisés, a los sacerdotes, instrucciones claras sobre cómo presentarse ante Dios para ser perdonado. En la parte, gracias Liz, en la parte derecha, en la parte inferior derecha, tenemos allí una parte que muestra lo que se hacía en el santuario cuando un pecador venía con su ofrenda por algún pecado no intencional que había cometido. Este pecador traía su ofrenda. Y esta ofrenda era una cordera, sin mancha, sin defecto, ¿no? Se presentaba en el santuario ante el sacerdote. ¿Y qué es lo que hacía? Todo esto era un rito, toda una serie de actos que tenía que hacer el pecador y que había sido ordenado por Dios. Primero, traía al santuario una ofrenda por su pecado, que era una ofrenda una cordera sin defecto. En presencia del sacerdote, el pecador, ¿qué hacía? Ponía su mano sobre la cabeza de su ofrenda, es decir, del animal, el que era degollado por el mismo pecador en el tabernáculo, en presencia del sacerdote. De esta manera, al poner la mano sobre la cabeza del animal, el pecado de esta persona era transferido a esa ofrenda, a ese animal, ¿no? Después que era degollado en presencia del sacerdote, el sacerdote mojaba sus dedos en la sangre y lo llevaba y ponía esta sangre sobre los cuernos del altar que estaban en el lugar santo. Y el resto de la sangre era derramado al pie del altar. De esta manera, el pecado del pecador era transferido al tabernáculo. Ya no quedaba simbólicamente en el pecador, sino era primero transferido a la ofrenda, al animal, y luego al ser derramada la sangre, era transferida al tabernáculo. Quedaba en el tabernáculo el pecado. Luego, el sacerdote quitaba toda la grasa del animal, de la ofrenda sacrificada, y la quemaba sobre el altar de la ofrenda. La grasa del animal, la carne no. A continuación, el sacerdote intercedía a Dios, es decir, hacía expiación por este pecado cometido para que así sea perdonado. Es decir, toda una serie de cosas, de ritos, de acciones que tenía que hacer tanto el pecador como el sacerdote. ¿Dónde? En el santuario, ¿no? Y finalmente, una vez al año en el día de la expiación, estos pecados eran lavados. ¿Cómo? Mediante el ingreso del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y de esa manera, allí él pedía el perdón por todos los pecados cometidos por el pueblo de Israel durante todo el año. Y de esa manera Dios perdonaba. Hermanos, también, antes de continuar, quería decir que en el día de la expiación, todo el pueblo tenía que santificarse para ser perdonado. Era un día solemne, era un día muy especial. Hoy, en nuestro tiempo, ya no tenemos un santuario ni un templo con un altar para hacer sacrificios por nuestros pecados. Ni tenemos sacerdotes terrenales tampoco. ¿Y qué es lo que tenemos entonces?
hermanos, ¿qué tenemos ahora? Si ya no tenemos un santuario, no tenemos un altar donde presentar, hacer ritos, sacrificios, no tenemos sacerdotes. ¿Qué tenemos? Tenemos a Cristo. Tenemos a Jesucristo, correcto. ¿Dónde? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 14. Voy a pedir a Jennifer que nos ayude, por favor, con la lectura de estos versículos. Hebreos 9, 11 al 14. Esto es lo que nosotros tenemos a nuestra disposición ahora. Ya no en el santuario hecho de manos en el desierto y que después pasó a estar en el templo de Salomón. No. ¿Qué tenemos ahora? Adelante, Jennifer. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los impuros, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias, Jennifer. Estos versículos nos explican con toda claridad, queridos hermanos, lo que ahora tenemos a nuestra disposición, ¿no? Cristo está presente en el santuario celestial, porque el santuario que existía en el tiempo de Israel era una copia, una figura del santuario celestial que está en el cielo. A ese santuario celestial Jesús ascendió y está ahora también haciendo un trabajo de intercesión. Ahora ya no es necesario matar un cordero, una cordera, presentar una ofrenda, porque la ofrenda real a la que apuntaban todos los ritos del santuario terrenal era Cristo. Hermanos, en toda la práctica de este rito, de estos ritos, en el santuario terrenal, había algo importante, preponderante, resaltante. Era el derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, no hay perdón, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. La sangre que el pecador tenía que degollar a su ofrenda simbolizaba la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por ustedes y por mí. También ya no es necesario presentar ofrendas, porque Jesús se presentó como la ofrenda perfecta. Para considerar todos estos ritos, este sistema de sacrificios que existió en el Antiguo Testamento, hermanos, que prefiguraban la muerte del Señor Jesús, hay 4 textos que voy a pedir a Liz, por favor, que lo ponga. Liz, un momentito. Antes, en la pantalla, en el lado izquierdo, con verde, tenemos lo que se hacía en el santuario y que ya lo explicamos. Paso a paso. Y en el lado derecho de la pantalla dice la realidad, a qué apuntaba, a qué señalaba, de qué era figura ese símbolo, ¿no? Cuando ponía sus manos sobre el cordero, sobre la ofrenda, significaba la confesión de nuestros pecados a Jesús,
a Jesús, que es el Cordero de Dios, ¿no? Cuando se degollaba el animal, reconocemos que Jesús murió por nuestros pecados. La sangre de este animal también significaba que Jesús derramó su sangre para redimirnos, para limpiarnos, para lavarnos, ¿no? La grasa del animal que era quemada por el sacerdote, dice, rendimos nuestra vida a Jesús. Y el símbolo del sacerdote que hace expiación por el pecado era Jesús. Simbolizaba la realidad que ahora se realiza en el cielo por cada uno de nosotros. Jesús está intercediendo y esa intercesión nos limpia, nos purifica, nos capacita. Ahora sí, Liz, por favor, vamos a los textos bíblicos que contienen las preguntas de la lección de este día. Hay 4 textos. Levítico, el primero, en Levítico 4, 32 al 35, que vamos a leerlo. Y que señalan lo que hemos leído, lo que ya hemos leído. ¿Alguien de los presentes se anima a leerlo? Quizás mi hermana Noemí, por favor. Si no está mi hermana Noemí, bueno. ¿Puedo leerlo? Hermano Daniel, adelante. Yo lo leo. 4:32 al 35. Por favor. Ya, aquí lo tengo. Gracias. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se deguella el holocausto. Después, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. 35. Y le quitará toda la grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Gracias, hermana Noemí. En estos versículos conocemos la orden que Dios le dio a Moisés para la práctica de este rito sobre lo que tenía que hacer un pecador cuando venía con su ofrenda para ser perdonado. Esto ya lo vimos paso a paso. Todo esto que se hacía, ¿a qué prefiguraba? ¿A qué anunciaba? ¿A quién lo anunciaba? ¿A quién representaba? El siguiente texto bíblico, Liz, por favor, de Juan 1:29. En Juan 1:29 nos relata lo que Juan dijo, expresó cuando el Señor Jesús se acercó a él al río Jordán para ser bautizado. Ustedes saben que el ministerio de Juan se caracterizó principalmente por el bautismo, por inmersión, ¿dónde? En el río Jordán. Muchísima gente iba a donde se encontraba Juan, el río Jordán, para ser bautizada. Y un día Jesús también se fue donde estaba Juan en el río Jordán. Y al verlo, Juan expresó lo siguiente, lo que está ahí dicho en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que acabamos de leer, que leyó la hermana Noemí en Levíticos 4, señalaba a este Cordero.
el Cordero de Dios, y que era realmente la verdadera ofrenda, el verdadero sacrificio. A eso apuntaba todos los ritos y sacrificios que se practicaron en el santuario. Y Juan lo identificó. Hermanos, ya lo hemos leído en Hebreos hace un momento también, pero Juan lo identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita, que lava el pecado de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente ir, solamente aceptar. Hay otro texto, Primera de Pedro 1, 18 al 21. Ahora sí, mi hermano Daniel, por favor. Pedro. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Puede leerlo de la pantalla si desea. Sí, hermanito. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gracias, hermano. Gracias. En este texto de Pedro, el apóstol de Jesús, ¿qué expresa? Dice que nosotros, Pedro ya no, a pesar de que él fue un judío, a pesar de que él también probablemente llevó su ofrenda por sus pecados al templo, ¿no? Porque ya Pedro ya vivió su experiencia ya no en un santuario, sino en el templo de Salomón. Él llega a la conclusión de que nosotros hemos sido rescatados de nuestra antigua manera de vivir. Hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es para nosotros la esperanza que tenemos. Nosotros ya no confiamos en sangre de corderos, de machos cabríos, de bueyes, no, sino nuestra esperanza está centrada, depositada en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, quien se inmoló, quien entregó su vida como un cordero sin mancha y contaminación. ¿Desde cuándo? Dice en el versículo 20. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación. Antes de que el mundo, nuestro planeta, fuera creado, antes de que Dios hiciera este planeta, ya estaba acordado por la Trinidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, acordado que el Señor Jesús, que Dios mismo hecho hombre, tenía que venir a entregar su vida, porque solo Él, y ningún ser humano, ni ángeles, por más categoría que tuviera ese ángel, podía redimirnos, podía rescatarnos del pecado, sino solo Dios, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? En el versículo 20 dice, sí, nosotros debemos creer en la muerte, en la resurrección de Jesús de los muertos y que ahora está en el santuario celestial. Pero Él ya en estos momentos, en estos tiempos finales, queridos hermanos, el Señor está preparándose para venir. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algún aporte de mis hermanos aquí presentes, por favor? Podemos escucharlo también. Avancemos entonces, hermanos. Voy a pedir que Liz nos muestre el último texto que se encuentra en Juan 1:7 y luego pasaremos a las preguntas y respuestas de la lección. Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos, ¿qué cosa?
comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es la garantía, la esperanza, la solución, la única solución que ahora tenemos nosotros, los que vivimos en este tiempo. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay ningún pecado que no pueda ser limpiado por el poder de la sangre de Jesucristo. Así como en el Antiguo Testamento, la sangre de las ofrendas, de los corderas que se presentaba, significaba, prefiguraba, simbolizaba la limpieza del pecador. Para nosotros ya es una realidad que la sangre de Jesucristo nos limpia. Y yo creo que, como dijo el Señor Jesús en San Juan capítulo 15, ustedes, los aquí presentes, ya están limpios por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también nos limpia y purifica. Vamos a las preguntas. La pregunta 1. ¿Quién se anima a leer la pregunta 1 en la pantalla? Yo, hermano. ¿Qué podemos aprender de este rito? Aunque no tengamos un santuario ni un templo con un altar donde podamos ofrecer sacrificios por nuestros pecados. Muy bien. ¿Qué podemos aprender de este rito que ya lo hemos explicado, hermanos? En letras rojas, en la parte inferior, está la respuesta. Y sí podemos, aunque la respuesta es un poquito largo, porque también el texto de Levítico es largo, voy a pedir que vayan anotando. Este rito que se llevaba a cabo en el santuario simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz. La muerte en la cruz. Y en ambos, tanto en el antiguo santuario como en la muerte en la cruz, en ambos casos, el derramamiento de sangre y la aspersión de la sangre eran fundamentales y necesarios. Porque solo y únicamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En ambos actos, tanto en el santuario como en la cruz, es el derramamiento de sangre fundamental y necesaria. ¿Por qué? Porque solo y únicamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aquí en esta parte queremos centrar, hermanos, centrar nuestra atención en nuestra mente, en nuestro corazón, que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Y no ninguna obra o acto bueno que nosotros podamos hacer. Cuando terminen de escribir, podemos resumirlo, hermanos, en el rito, en el santuario terrenal y también en la muerte de Jesús en la cruz. En ambos actos, el derramamiento de sangre era fundamental y necesario. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice el texto, porque solo y únicamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Un ratito, hermano. Sí. Siga, hermano, siga, vamos a esperar. Porque solo y únicamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
en ambos, en ambos actos, en el sacrificio en el santuario, como el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿qué se produjo? Derramamiento de sangre, ¿no? Y esto es fundamental y necesaria que entendamos de esa manera, porque solo la sangre, solo y únicamente la sangre de Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Nos limpia de todo pecado. Amén. Y eso es necesario que lo entendamos así, porque, Amén. porque a veces entendemos o pensamos, como mucha gente, que nosotros podemos llegar al cielo por nuestras obras, que podemos llegar a ser salvos por algo que nosotros podamos hacer. Y no es así. Y no es así. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la sangre simbolizaba la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Muy bien, vamos a la pregunta 2. ¿Terminaron todos, hermanos, de anotar? Amén. Muy bien, pasamos a la pregunta 2. La pregunta 2 dice, ¿qué debería enseñarnos esto? Todo esto está contenido en Levítico que hemos leído. Si solo la sangre y únicamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿qué debería enseñarnos? ¿Qué debería enseñarnos? Dice, la magnitud y la gravedad del pecado es tan grande que ningún ser humano puede pagar el precio del pecado. Esta segunda pregunta ya lo encontramos en la parte inferior de nuestra lección, donde hay 3 preguntas ahí, pero la segunda pregunta dice, piensa cuán grave debe de ser el pecado que hizo falta el sacrificio propio de un miembro de la deidad, que es el Señor Jesús, para expiarlo. ¿Y qué debería enseñarnos esto? Por eso es que la respuesta, hermano, dice, la magnitud y la gravedad del pecado era tan grande que ningún ser humano podía pagar por el pecado. Como ya lo dijimos también, ni los ángeles podían morir por el pecado del hombre. Y esta decisión, hermanos, esta decisión se tomó antes de que nuestro mundo sea creado. La magnitud y la gravedad del pecado. La respuesta 2. 3. Sí, la respuesta a la pregunta 2. La magnitud y la gravedad del pecado es tan grande que ningún ser humano puede pagar el precio del pecado. Porque porque el pecado, ¿qué es lo que produjo? ¿Qué es lo que trajo como consecuencia? La muerte, ¿no? Y el ser humano ya no tiene vida en sí, ya no tiene vida. El ser humano, cuando cometió el pecado, ya perdió una de las características principales que era la inmortalidad. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo seres inmortales. Porque Dios no iba a crear cosas con defectos ni seres mortales. No, Dios hizo seres perfectos, buenos en gran manera, es decir, inmortales. Pero ellos desobedecieron y la paga del pecado es la muerte, ¿no? La magnitud y la gravedad del pecado era tan grande que ningún ser humano podía pagar el precio del pecado. Creo que ya, ¿no? Ya notaron. Ratito. Esta es la enseñanza que no debemos olvidar, hermanos. La gravedad del pecado era tan grande que ningún ser humano podía pagar su propio pecado. Ahora sí,
Todavía. Un ratito. El hombre que... por su gracia. Pero todavía estamos en la pregunta 2, hermana Ya, está bien. Noemí. Sí. Avancemos Sí. con la pregunta 3, que está junto a la 2 en la parte inferior de la lección. ¿Por qué debemos confiar solo en la gracia y nunca en las obras? Esa es una buena pregunta para nosotros, hermanos. ¿Por qué debemos confiar solo, únicamente, en la gracia de Cristo y nunca en nuestras obras? La respuesta. La pregunta ya está escrita, la respuesta. Lo que tenemos que anotar es la respuesta, hermanos. Siendo que solo Dios, hermanos, siendo que solo Dios, mediante su Hijo Jesucristo, pudo pagar el precio del pecado, el hombre será perdonado solo por su gracia. Entonces nosotros tenemos que confiar solo en la gracia de Jesucristo, ¿no? Y no en ninguna de las obras humanas, por más buenas que sean, siendo que solo Dios, mediante su Hijo Jesús, pudo hacerlo, el hombre será perdonado solo por gracia. El hombre será perdonado solo por la gracia. Y Efesios dice, solo por gracia, para que nadie se gloríe, ¿no? Solo por la gracia. No, nada nos puede hacer merecedores de la salvación, ni el cumplimiento de la ley, ni el cumplimiento de los 10 mandamientos, no. Y eso no nos dice tampoco que nosotros no debemos guardar la ley de Dios. Debemos guardar la ley de Dios por amor, ¿no? Por amor a Dios y por amor al prójimo. Y no por obligación, no para salvarnos, porque somos salvos por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿solo en quién debemos confiar, hermanos? En la gracia de Cristo y nunca en nuestras obras. ¿Está bien? Uh-huh. Vamos a la pregunta 4, que es la última pregunta. Y allí ya no debimos poner ninguna respuesta para que nosotros podamos contestar, los aquí presentes podamos contestar a esta pregunta. Y la pregunta 4 dice, la pregunta final, ¿qué podemos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? ¿Qué podemos agregar, aumentar o hacer a lo que Cristo ya hizo por nosotros? ¿Qué hay algo? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué dicen ustedes? No, solo aceptar. Nada, porque ya Jesús hizo todo. Muy bien. Si Jesús ya lo hizo todo, nosotros no tenemos que hacer, nosotros no tenemos que hacer nada, absolutamente nada. Solamente aceptarla, porque puede ser que también no la aceptemos y no nos serviría de nada. ¿Y cómo no aceptamos? ¿Cómo rechazamos? Cuando no prestamos atención, cuando no tenemos por fe, no recibimos por fe la gracia que Jesús nos ofrece. La gracia es un don, es un regalo, no es un merecimiento, no merecemos nada, porque somos pecadores. Y como pecadores merecemos somos la muerte, pero Jesús ya murió por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que confiar en el sacrificio de Jesús. Jesús ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Porque si no, no vale. ¿Para qué valdría? Hubiese valido que Jesús venga y muera por cada uno de nosotros. No habría ningún valor si nosotros podíamos lograr nuestra propia salvación. Y no es así.
¿Qué podemos agregar? No podemos agregar nada porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Esto es una enseñanza para nosotros que fue explicada al pueblo de Israel y ellos lo hacían a través de ritos y ceremonias. Nosotros ya no tenemos un altar, no tenemos un santuario, pero sí tenemos un sumo sacerdote que está en el cielo, intercediendo, mostrando ante Dios, ante su Padre, sus manos, la huella de sus manos, diciendo, Padre mío, yo morí por cada uno de mis hijos que están en el cielo y que confían en mi sacrificio, y muestran sus manos, la huella de sus manos, las cicatrices de sus manos, y nosotros tenemos que aferrarnos a esta promesa, a esta gracia bendita. Hermanos, hasta aquí, ¿hay alguien que desea agregar algo, hermanos?